Franklin Castañeda es delegado de las plataformas de derechos humanos ante el gobierno en la Mesa de Garantías de Seguridad. Don Franklin, buenos días, bienvenido a la W. Muy buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estás tú? Y un saludo a todos sus oyentes. Don Franklin, ayer en la noche vimos cómo unos miembros de la policía que estaban al interior de un CAI eran atacados por un grupo de vándalos, le prendían fuego al CAI con los policías en su interior. ¿Qué opinión le merece a la plataforma de la cual usted pertenece y a las plataformas de derechos humanos en general un hecho como este? Gracias. Juan Pablo, permítanme expresar nuestro rotundo rechazo a este hecho y al ejercicio de cualquier otro hecho violento en el marco de la protesta social. Nosotros consideramos que la protesta social debe ser pacífica, por supuesto, como está consagrada en la normatividad constitucional, y de alguna forma hacemos un llamado también a los manifestantes a que entiendan que la única manera de que la protesta social siga siendo multitudinaria y en esa medida puedan conseguir los objetivos que se han tratado es que la protesta sea pacífica, es que la protesta tenga un respaldo mayoritario del pueblo colombiano. Este tipo de focos de violencia, así sean minoritarios, terminan impactando fuertemente a la opinión pública y restándole el respaldo que el paro hasta el momento ha tenido, y en síntesis terminan jugando en contra de los intereses de los propios manifestantes. Esto, además de recordar que por supuesto la violencia puede traer consecuencias lamentables en materia de vidas humanas y por supuesto de bienes públicos y privados, así que hacemos un llamado desde las plataformas de derechos humanos a que se mantengan las condiciones de una protesta pacífica. Franklin, hace un rato el ministro de Defensa, Diego Molano, expresaba y explicaba que tienen evidencias de infiltración de grupos armados ilegales en las protestas. ¿Ustedes reconocen esa infiltración de grupos como el ELN o las disidencias de las FARC o les parece un señalamiento irresponsable? Miren, yo quisiera sobre el tema hacer tres precisiones muy concretas. Lo primero es que ya se volvió costumbre en Colombia, cuando vemos escenarios de graves violaciones a derechos humanos en contextos de protesta, que la excusa usada por el gobierno y la fiscalía de este gobierno sea la misma. Puedo citar ejemplos concretos: el paro del 2019, la masacre en la cárcel Modelo en marzo del 2020, el paro posteriormente en noviembre del 2020, o qué decir de la masacre de la policía en septiembre del 2020. En todos estos casos ustedes van a encontrar el mismo discurso, la misma narrativa. Estamos frente a una consolidación de una alianza criminal entre el ELN, las disidencias, el narcotráfico y el terrorismo urbano. El resultado de ese discurso hasta el momento simplemente ha sido en doble vía. Primero, impunidad absoluta frente a lo que todos hemos visto: policías o agentes del INPEC que han disparado a personas que se manifestaban. Segundo, que los procesos que ha adelantado la Fiscalía por estos hechos han sido más un globo dirigido a la opinión pública que procesos que se han mantenido en la realidad. Si no, miremos los allanamientos que se llevaron a cabo hace unos días. Los 8 allanamientos fueron declarados ilegales. Segundo tema, hay que recordarle al gobierno nacional una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de septiembre del año pasado, en el cual la Corte le hacía un llamado muy concreto y claro al gobierno colombiano, en el sentido de que debe preservar las condiciones de neutralidad para brindar garantías al ejercicio de la protesta social. Y la Corte le planteaba claramente al gobierno que el uso de esta serie de discursos que usó, por ejemplo, en el paro del 2019, terminan ocasionando un ambiente propicio para el ejercicio de la violencia por parte de agentes del Estado, refiriéndose en este caso a la Policía Nacional. Y le ordenó claramente al gobierno que fijara protocolos de actuación para evitar que sus funcionarios terminaran ocasionando este tipo de discursos. Lastimosamente lo que estamos viendo aquí es que el gobierno está desacatando abiertamente esa orden judicial. Y tercero, la gravedad de estos señalamientos está ocasionando en que tengamos en terrenos policías que van, algunos armados, algunos con armas de letalidad reducida, pero que a la hora de llevar a cabo labores de preservación del orden público o de acompañamiento a la protesta social, están considerando que están acompañando realmente ejercicios terroristas por parte de un sector de la ciudadanía.
y cómo actúa la fuerza pública ante el terrorismo. Quizás a partir de esos discursos es que podemos encontrar las explicaciones de por qué estamos viviendo en Colombia un incremento de las acciones violentas por parte de la fuerza pública. Yo quisiera comentarles al aire, porque lastimosamente los órganos de control no están dando estas cifras, pero la campaña Defender la Libertad, un asunto de todas, ha sumado hasta el momento 1.138 personas detenidas arbitrariamente en Colombia en el marco de este paro, 356 personas heridas, 21 personas heridas con arma de fuego, 25 que han perdido uno de sus ojos, 23 homicidios relacionados con protesta social que habría que analizar por parte de la Fiscalía en qué condiciones se dieron, 14 casos de violencia basadas en género. Aquí estamos hablando incluso de violaciones a jóvenes que han sido detenidas por las autoridades, 58 casos de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, como el que vimos antes de ayer en la estación Fray Damián de Cali, y 569 denuncias de abuso policial. Lo que está sucediendo es grave y no considero que sea oportuno que el gobierno colombiano termine lanzando discursos que terminan echándole más gasolina al fuego. Sí, y justo de eso le quiero preguntar, Franklin, porque es que tanto la ONU como la Unión Europea han condenado directamente la violencia en el país, pero entonces hoy hablamos con el ministro de Defensa, Diego Molano, y él señala que las autoridades ejercen el derecho legítimo al uso de la fuerza con el apego a todos los principios de derechos humanos, y a quienes se han manifestado pacíficamente han recibido la protección del Estado. Claro, anunció investigaciones internas, pero para ustedes es suficiente este pronunciamiento por parte del gobierno nacional. No, lastimosamente no es suficiente. Primero, porque creo que todos hemos visto ya ataques de la fuerza pública a movilizaciones pacíficas. Creo que hay un consenso nacional que espero el gobierno pueda entender, en el sentido de entender que esta movilización ha sido mayoritariamente pacífica. Y es claro que la fuerza pública tiene el derecho y el deber de actuar para en los focos de violencia. Pero lo que estamos viendo actualmente es que estamos llegando a un punto en el cual la fuerza pública está usando la fuerza de manera indiscriminada para en contra de manifestantes pacíficos, en contra de habitantes, en contra incluso de jóvenes que pueden ir caminando y se encuentran con un operativo policial, como ya lo hemos visto en algún lugar. Es decir, aquí estamos hablando de una violencia generalizada que se está llevando a cabo, se está ejerciendo por personas de la fuerza pública, sin que el gobierno colombiano plantee discursos que le bajen la atención y plantee medidas muy claras que permitan que a esto se le ponga freno. Si me permiten, yo quisiera darle un consejo jurídico gratuito al gobierno colombiano. Lo primero, el gobierno está recibiendo una condena mundial por estos hechos. De hecho, la canciller ya respondió a esa condena mundial. Es decir, el gobierno no va a poder argumentar ante un tribunal internacional de que desconocía lo que estaban haciendo los miembros de la fuerza pública. Segundo, es claro que el gobierno y algunos funcionarios o exfuncionarios muy incidentes en la realidad nacional, como el presidente Uribe, han creado un discurso y unas condiciones que se están materializando posteriormente en escenarios de aumento de la violencia contra manifestantes. Y tercero, en el marco de todo esto, el gobierno colombiano está tomando medidas que facilitan intervenciones policiales y militares, y no está tomando medidas para frenar los excesos de la actuación de la fuerza pública. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? El gobierno colombiano se está exponiendo a que la Corte Penal Internacional pueda juzgarlos por autoría inmediata al señor ministro de Defensa, al señor presidente de la República y a otros funcionarios que, teniendo alguna responsabilidad en la cadena de mando, están creando las condiciones para que se generalicen violaciones a derechos humanos. Creo que ha dejado muy claro esos puntos, pero le quiero preguntar lo siguiente. ¿No se debe buscar un acuerdo de mínimos en medio de las circunstancias que se están viviendo para permitir la apertura de corredores humanitarios, para permitir la apertura de llegada de abastecimiento a las ciudades, para que no se suceda una tragedia como la de la ambulancia en el día de ayer? ¿No es eso una necesidad urgente en la que deberían trabajar ustedes, que tienen una vocería y una cercanía con las personas que están protestando, para que se permita por lo menos eso? Claro que sí, Félix, estoy totalmente de acuerdo contigo, y en la medida de lo posible las comisiones de verificación de los defensores de derechos humanos hemos intentado mediar en terreno
por supuesto, a que se abran este tipo de corredores. Hacemos un llamado bastante claro y enérgico a los manifestantes al no uso de la violencia. Hacemos además un llamado a la ciudadanía que entienda en qué momentos estamos. Estamos en un momento en el cual hay una crisis sanitaria muy fuerte ocasionada por la pandemia del COVID y donde vamos a necesitar que se transporten insumos médicos, de que haya la garantía de traslado de personas heridas o de personas que se encuentran enfermas hacia hospitales de tercer y cuarto nivel, que lastimosamente no los hay en todo el país. Y en ese sentido, sí, me uno al llamado que usted hace, al llamado que ha hecho la W y al llamado que hemos hecho los defensores de derechos humanos también, en el sentido de que se creen unos mínimos que garanticen esos corredores humanitarios, de que se creen unos mínimos también que garanticen el ejercicio de la protesta pacífica y también, por supuesto, el llamado al gobierno nacional, que tiene todas las condiciones para parar el ejercicio de la violencia y el abuso de la fuerza por parte de la policía. En cualquier guerra, en Siria, en cualquier guerra en África, se respeta la bandera blanca, se respeta el corredor humanitario. Eso es lo mínimo. Don Franklin, hay algo bien interesante con lo que coincido que usted ha dicho, que es que una protesta válida, importante, donde unos muchachos indefensos supuestamente han sido, y ojalá que muy pronto la investigación nos dé el resultado, víctimas de exceso de fuerza, se confunda con hechos como el que usted rechazó al comienzo de esta entrevista, como lo que pasó con ese CAI, como lo que pasó con un policía, que vimos unas imágenes pues terribles, el otro policía que murió en Soacha. Pero la pregunta que le tengo, don Franklin, precisamente para llamar las cosas por su nombre, una cosa es el manifestante, usted ha usado la expresión manifestante. Para usted, el que anoche incendió el CAI con policías adentro, ¿es un manifestante o un vándalo? Julio, aquí creo que debemos de alguna forma someter a análisis varias cosas, ¿no? Lo primero es que, en efecto, incendiar un CAI con policías adentro no solamente raya en el Código Penal, sino claramente nos lleva a la necesidad de que las autoridades investiguen y logren determinar las responsabilidades penales, que son individuales en este caso, para establecer quiénes participaron de estos hechos y quiénes eventualmente pudieron determinarlo, en caso de que estemos hablando de un escenario de planificación. Creo que la Fiscalía le corresponderá realizar las investigaciones, ojalá aceleras y ojalá darle una respuesta sobre estas preguntas e indagaciones que nosotros también tenemos al país. Pero yo haría un llamado en el sentido de que cuidemos los términos que estamos usando, porque lastimosamente a partir del discurso se terminan haciendo mal, no solamente a los manifestantes, sino, insisto, en crear las condiciones para que existan posteriormente desmanes por parte de la fuerza pública. Ese discurso en el cual se intenta meter a todas las personas en el costal de los vándalos, en el costal de los violentos, o ahora en el costal del terrorismo molecular o cosas así por el estilo, lastimosamente nos está llevando a una idea, y es que en Colombia estamos frente a una especie de guerra civil. De un bando están los vándalos y los terroristas, y del otro bando está la fuerza pública. Y ese discurso crea las condiciones para el ejercicio violento, no solamente de las autoridades, sino también la respuesta ciudadana frente a ese tipo de agresiones. En ese sentido, yo creería que hay que intentar tratar a la protesta social y a los manifestantes de acuerdo a una visión democrática de que están ejerciendo derechos, y hay que hacer llamados urgentes a la Fiscalía para que logre individualizar a los responsables de las conductas violentas y logre, por supuesto, llevar a cabo las capturas y demostrarle al país, por supuesto, que esas investigaciones sí son contra los culpables y no como ha sucedido en otras ocasiones, que nos quieren vender líderes estudiantiles o nos quieren vender inocentes como culpables y los procesos se terminan cayendo por falta de pruebas. Don Franklin, pero mire, usted es un defensor de derechos humanos y no me respondió la pregunta. El que asalta un CAI encapuchado, el que le prende fuego a un CAI con policías adentro, ¿es un manifestante o es un vándalo? Julio, es una persona que está cometiendo un delito. Si quiere lo puede llamar un delincuente, si quiere lo puede llamar un vándalo.
Pero el llamado que estoy haciendo es que nos cuidemos de hacer ese tipo de generalizaciones. Y el llamado que estoy haciendo es a que la Fiscalía pueda urgentemente determinar las responsabilidades de esas personas que claramente están cometiendo una conducta ilícita. No, yo le entiendo y bueno, usted acepta que es un delincuente, un vándalo, porque es importante diferenciar de la mayoría de los que están protestando, que están siendo víctimas, como se ha denunciado, de posibles abusos de fuerza, que les están disparando las autoridades y que están simplemente caminando y protestando de manera pacífica, civilizada, y por cuenta de lo que usted llama delincuentes o vándalos, pues termina permeada la manifestación y el propósito que tiene ella. Pero cuando uno despierta hoy y escucha al ministro de la Defensa decir ya con nombres y apellidos cuáles son las organizaciones, cuánto le pagan a esos señores por esos actos, pero además hablar de terrorismo urbano, pues, don Franklin, el terrorismo urbano ha infiltrado lamentablemente la marcha, ¿no le parece? Julio, es que lastimosamente acá sí tengo una diferencia sustancial con usted y con el ministro de Defensa. Es que yo empiezo un poco planteando varios hechos en mi intervención de hoy. Esta respuesta que está dando el ministro no es nueva. La vimos en el paro del 2019. Buscamos el resultado de los tales procesos contra las organizaciones supuestamente terroristas del paro del 2019. No los hay. Cuando vimos a los agentes del INPED matar a personas en la cárcel modelo, también recibimos esta misma respuesta. Es que eran terroristas del ELN y de las disidencias que se orquestaron para producir una fuga masiva y que desarmaron a un agente del INPED. Yo no sé si puedo mencionar acá el nombre del canal de televisión, pero hace un mes aproximadamente vimos un canal de televisión en un domingo hacer un informe especial bastante amplio sobre lo que pasó en la modelo, y uno se termina preguntando ¿y dónde estaban los terroristas que acusaron desde el Ministerio de Defensa? Luego lo vimos en septiembre del año pasado. Todos vimos a policías disparar y la matriz de opinión la intentó cambiar el gobierno a partir de decir que esto se trataba de unos terroristas de las disidencias y del ELN que estaban desarmando policías para dispararle a la población civil, e incluso aparecieron de la nada como cosa rara unos audios que supuestamente soportaban eso que se estaba diciendo. Entonces permítame dudar, Julio, si lo que hoy se nos está diciendo es real, o a la vuelta de 6 meses vamos a encontrar que fue otro discurso vacío y en donde las fuerzas de seguridad del Estado, la Fiscalía, la fuerza pública, los organismos de inteligencia en Colombia, que valga decir son uno de los mejores financiados en América Latina, posteriormente no pueden sustentar ese discurso con resultados judiciales concretos. Entonces, por eso me permito hacer un llamado de que evitemos este tipo de generalizaciones y más bien exijámosle a la Fiscalía General de la Nación y a la policía y los cuerpos de inteligencia que le den respuesta urgente al país sobre quiénes están ejerciendo la violencia, pero también sobre quiénes son los agentes del Estado que están ejerciendo la violencia. Porque aquí, si queremos entrar a producir elementos discursivos y generalizaciones sobre vandalismo y demás, también habría que entrar a analizar si está permitido del otro lado que se hagan ese tipo de generalizaciones en contra de la fuerza pública, que está lastimosamente actuando de manera coordinada y sistemática y produciendo, como lo acabo de señalar hace un rato, 2.212 agresiones a las personas manifestantes en 7 días. Esto, por supuesto, es un escándalo mundial y por eso en Colombia empezamos a ver ayer cómo comenzaron a llegar las condenas de todos los estados democráticos y los organismos multilaterales. En ese sentido, yo quisiera ratificar el llamado a los manifestantes, por favor, no al uso de la violencia. Entiendan que esto aísla a la sociedad civil, a la mayoría de la población, de las pretensiones justas de las manifestaciones ciudadanas, pero también al Estado colombiano. Es el momento de abrir canales de diálogo serios y sensatos. Es el momento de que la intervención en las manifestaciones también se pueda dar dialogada. Julio, en Bogotá
se han hecho intervenciones que creo que el país debe entender y debe aplaudir, a pesar de todas las dificultades. Yo quiero señalar, por ejemplo, que la Dirección de Derechos Humanos de Bogotá ha estado en muchas partes del terreno intentando mediar, ha estado dialogando con la gente y ha logrado desactivar escenarios que pudieron haberse vuelto focos de violencia a partir del uso de la palabra y no a partir del uso de la fuerza. Yo creo que de esto también tenemos que aprender, y el llamado que hacemos al Estado colombiano es a que se intervenga de otra forma en las manifestaciones y que se procure por una intervención que sea pacífica y garantista de los derechos. Pues creo que usted ha cerrado la entrevista con lo que todos los colombianos queremos. Ya no más el uso de la fuerza y más bien apostémosle al uso de la palabra. Don Franklin, muchas gracias por atendernos y muchas gracias por el trabajo pedagógico y de buscar usted mecanismos de conciliación en momentos tan difíciles. Ha sido muy amable con la W. Muchas gracias, Julio, y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias.